Bueno, con los tres teoremas que hay, el de Fermat, el de Rolle y el de Lagrange, vuelvo a repetir para que quede en la grabación, sobre todo con el teorema del valor medio, que es el de Lagrange, lo que se demuestra es que si una función es derivable en un intervalo, entonces su derivada es siempre positiva. No, al revés. Estoy diciendo cualquiera. Ahí va, ahí engancho. Si una función es derivable en un intervalo y la derivada iba en ese intervalo, entonces la función es creciente. Y si una función es derivable en un intervalo y su derivada es negativa, entonces la función es decreciente en el intervalo. Con lo cual, conociendo el conjunto de positividad y negatividad de la función derivada, obtenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Y al tener los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, lo que quedan determinados son los que se llaman los extremos de la función, los máximos y los mínimos. ¿Sí? Este resultado del signo de la derivada y el crecimiento da otro teorema que se conoce como el criterio de la primer derivada para determinar extremos, que exactamente lo que dice es esto, ¿sí? Si yo en un valor del dominio de la función tengo que para menores, en un entorno de ese punto, para los menores la derivada es positiva y para los mayores la derivada es negativa, lo que me dice es que para los menores crece, para los mayores decrece y voy a tener un máximo, ¿sí? Y si primero decrece y después crece, voy a tener un mínimo, ¿está? Con esos resultados, después de haber leído el documento y visto el video, les propusimos que hicieran unos ejercicios. ¿Los hicieron? ¿Los ejercicios están propuestos? ¿De qué unidad, profe? Yo la verdad me puse al día ayer y hoy porque, bueno, no pude. Y lo último que vi fue lo de el final del cálculo diferencial uno. Sinceramente, esta unidad no la vi. De esta unidad, porque hoy empieza esta unidad. El cálculo diferencial 1 terminó el viernes pasado. Es de esta unidad. ¿Sí? La idea de todo el trabajo previo que hacemos con el equipo de matemática y subirle las cosas a la plataforma y demás, es para que ustedes también hagan ese trabajo previo. Si no, no lo hacemos más. Y van a ver cómo los tiempos no alcanzan para hacer todo en las videoconferencias, más allá que aquel, como le pasó hoy a Germán, que tiene problema de internet y no se puede conectar a la videoconferencia, queda fuera del juego. Todo está puesto en el aula para que tengan o no tengan internet, en el momento de la videoconferencia del curso, puedan igual ver el material y hacer las cosas. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer ahora es resolverles los dos ejercicios propuestos, utilizando los resultados que están en la teoría. Los resultados de la teoría con sus respectivas demostraciones, porque como estos teoremas y propiedades se usan y se usan muchísimo, uno tiene que ver por qué se piden las condiciones que se piden para poder concluir lo que se concluye. Y eso uno lo aprecia cuando ve la demostración del tema. Entonces, tienen que también ver las demostraciones y entender las demostraciones de cada uno de los teoremas y resultados que hay en esta parte. Esta unidad lo que tiene es, al principio tiene mucha teoría, esto de estos teoremas y algunos resultados, y después al final es todo práctica, ¿sí? No tiene casi teoría. Entonces, vamos a ver esto de los... esperen, que primero les voy a mostrar. Para los que llegaron tarde les cuento que no leo el chat yo, así que si quieren opinar, preguntar o decir algo, lo tienen que hacer por audio. Soy mononeurona, ¿tá? Entonces no leo el chat.
no puedo. Si tengo auxiliar, que el auxiliar me lee el chat, está todo fantástico. Cuando estoy sola, tienen que las cosas decirlas por audio. No miro el chat. La unidad de esta semana es por acá. Por acá. Cálculo diferencial 2, que es en la que entran ahora cuando entran a la plataforma. Es la que está puesta como actual en la plataforma. ¿Sí? Cálculo diferencial 2. Tengo entendido que esta es la semana del 5 de julio al 11 de julio. ¿Sí? El domingo es 11. Del 5 de julio al 11 de julio. ¿Sí? Estos son los teoremas que les contaba de esta semana. El tema del crecimiento, punto crítico y criterio de la primera derivada. Todo esto lo tienen explicado en los teoremas que tienen marcado, y además acá esta es la teoría y los videos explicativos, ¿sí? Estos que están acá es síntesis de la teoría en el documento que no está puesto. Ahora que me doy cuenta no está puesto, falta ponerlo, después lo voy a poner. En el documento está todo junto, ¿sí? Estos resultados más los ejemplos. Acá tiene una síntesis de la teoría, ¿sí? Los 3 teoremas, más el tema de crecimiento, punto crítico y criterio de la primera derivada para determinar extremos. En los videos explicativos lo mismo, y lo que tienen los videos, acá tienen uno aparte que es ejemplos, utilizando esto. Los ejemplos son modelos de ejercicio, un poco lo que vamos a hacer hoy. Y estos tienen índice, estos videos. Si entran, van a ver que están marcados por tiempo, por posición en el tiempo del video, los distintos temas. Por si quieren ver solo el criterio de la primera derivada, bueno, buscan en el índice el criterio de la primera derivada y lo van a encontrar. Ahí. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Bueno, los ejercicios, estos dos que vamos a hacer hoy de modelo, y vuelven a hacer modelo, y después la guía de ejercicios con todos más problemas y temas referidos a estos temas que corresponden a esta semana. Y ya no sé si está a la vista esta. No. Siempre ponemos 2 semanas a la vista, la actual y la que le sigue, por si alguien quiere adelantar algo de trabajo. Ese es el tema de la próxima semana, es la regla del hospital. Entonces vamos a... Estos son los 2 ejercicios que están propuestos en la unidad de la plataforma, ¿sí? Dice, estudiar la monotonía de la función esta y pregunta si presenta extremos relativos. ¿Saben lo que es la monotonía de una función? ¿Saben lo que es? No, yo no. ¿Qué es monótono? ¿Qué es algo monótono? Singular, de un solo algo. Solo algo, que se Claro, toca siempre igual, ¿no? claro, Algo monótono es algo que es igual, que no cambia, ¿sí? ¿Está? Entonces, la idea de monotonía de la función es que la función se porte siempre igual. Ahora, ¿qué es este se porte? ¿Qué es lo que uno, a lo que se refiere cuando se habla de monotonía de una función con respecto a cómo se porta de manera igual? Que sea siempre creciente o que sea siempre decreciente. ¿Se acuerdan que en sucesiones habíamos hablado de monotonía? Es lo mismo.
estaba la palabra monotonía en sucesión. ¿Sí? Cuando nos dicen que estudiemos la monotonía, lo que nos están preguntando es, en sí, estudiar la monotonía es encontrar intervalos donde la función crece y en qué intervalos la función es decreciente. ¿Se entiende? Sí. Fíjense que todo esto que yo escribí en celeste se dice cortito y al pie diciendo estudiar la monotonía de la función. Entonces la monotonía de la función simplemente sería de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Exacto, exacto. ¿Sí? Para no escribir todo esto, siempre los matemáticos buscan una forma corta de decir las cosas, está esto de la monotonía. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora me acordé que en sucesión En habíamos... sucesiones lo habíamos visto. Sí, Bueno, entonces tenemos que estudiar la monotonía de esta función. O sea, tenemos que ver en qué intervalos esta función que tenemos acá es creciente y en qué intervalos es decreciente. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? con la pendiente de la recta tangente. En cierta medida la idea intuitiva es esa, ¿sí? Si una función es creciente, las pendientes de las rectas tangentes son siempre ¿cómo? ¿Qué signo tienen? Positiva. Positiva. Y si es decreciente, Negativa. son negativas, ¿sí? Entonces, si yo puedo calcular punto a punto la pendiente de la recta tangente y me dan siempre positivas, quiere decir que en todo ese intervalo la función es creciente. ¿Se ve? Y si me dan negativas, es decreciente, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculo punto a punto las pendientes de las rectas tangentes? La derivada en ese punto. Con la derivada en cada punto. ¿Y qué tengo que hacer para hallar la derivada en cada punto? ¿Qué tengo que buscar? La llamada común. Porque a mí no me interesa en un punto particular calcular la derivada, sino tener la fórmula, cualquiera sea el punto en que quiera calcular la recta tangente. ¿Sí? Para tener en cualquier punto que tengo que hallar La función derivada. La función derivada, exactamente, ¿sí? La función derivada lo que me va a dar es para cada valor de x cuánto vale la recta tangente en esa x, ¿se entiende? Sí. La pendiente de la recta tangente en esa x. ¿Está? Sí, sí. Yo calculo la función derivada, ahora la vamos a calcular. Y una vez que tengo la función derivada, ¿cómo decido en qué intervalos la función es creciente y en qué intervalos la función es decreciente? Y debería proponer un intervalo e ir viendo qué signo tiene la derivada, pero sería como un proceso medio largo. ¿Medio largo en qué sentido, Octavio, no? ¿Sos el que estás Sí. hablando? Por ejemplo, si quiero ver del intervalo x de 5 hasta 10, tendría que probar. Pero Bueno, igual acá hay me que ver. dice, fíjate que te da esa función y te dice estudiar la monotonía. Si te lo dice así en general, ¿a qué se está refiriendo? Que estudies
¿La monotonía dónde? En general, en cualquier punto. ¿Y en cualquier punto de dónde? De la función, Del supongo. dominio de la función, Ah, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? em, todos los reales. Todos los reales, ¿no? O sea que yo tengo que decidir en qué intervalos de los números es creciente y en cuál es decreciente. ¿Pero qué dijeron recién? Si la función es creciente, ¿qué pasa punto a punto con la pendiente de la recta tangente? O sea, es positiva. La pendiente es positiva, ¿no? Ahora, ¿quién me cuenta quién es la pendiente de la recta tangente en cada punto? La derivada. La imagen ¿Sí? de la función derivada. O sea que yo tendría que ver cuándo la derivada es positiva. ¿Se entendió? Sí. En los valores de x donde la derivada me quede positiva, la función es creciente. Eso es lo que dice por ahí un teorema después del teorema de Lagrange. ¿Sí? Es fácil ver que si la función tiene derivada positiva, entonces es creciente. Lo que no es fácil de demostrar es que si es creciente, su derivada es positiva. ¿Sí? La vuelta. Bueno, para eso se usa el teorema del valor medio y se prueba siempre que la función sea derivable. ¿Tá? Y análogamente, para que sea decreciente, ¿qué va a tener que pasar? La derivada a ser ¿cómo? Negativa. Ahora, buscar dónde una función, más allá de que se llame la derivada, o sea quien sea, es positiva, es buscar el conjunto de positividad de esa función, ¿o no? Sí. ¿Tá? Entonces, en realidad, buscar intervalos, estudiar la monotonía, ver cuando una función es creciente o decreciente, no es otra cosa que buscar el conjunto de positividad de la derivada y el conjunto de negatividad de la derivada, ¿o no? Sí, tiene sentido. ¿Sí? Y la forma de buscar esos conjuntos es la misma forma de buscarlos para cualquier función, lo que estuvimos haciendo en la unidad 1. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces no es tan difícil, Octavio, ¿no? Y por ahora no. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Tenemos la función, ¿ahora qué tenemos que hacer? Derivarla. Derivarla, ¿sí? Porque yo lo que voy a tener que hacer para responder esto es calcular esto. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Está? Entonces la derivamos. Esto es un producto, derivada del primero, ella misma, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Está? Sí. Esta ya es la función derivada. Ahora yo tengo que buscar cuándo es positiva o cuándo es negativa. ¿Sí? Tendría que plantear que esta cuenta sea mayor que 0 o que esta cuenta sea menor que 0. Y acá es el punto donde les veníamos diciendo que traten, si bien esta ya es la función derivada, llevarla a lo que se llama su mínima expresión. Si pueden sacar algo de factor común, háganlo, porque eso les va a facilitar después decidir cuando sea positiva o negativa. En este caso, ¿qué podemos sacar de factor común? E a la X. A la X. Y me queda
Esto, ¿no? Sí. Del primer término, más esto del segundo término. Sí, se puede simplificar un poco más. Claro, me quedaría a la x por x cuadrado menos x, ¿no? Porque el 3 se va. ¿Sí? Sí, Y todavía acá, si queremos, podemos factorizar. ¿Está? sí, sí. Me comí la x. Ahí, ¿no? Quedó escrita así. Esperen que la voy a escribir que se vea un poco mejor. Es e a la x por x menos 1. ¿Está? Y a esta le tenemos que buscar el conjunto de positividad y negatividad. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ¿Cómo se ve. hacemos para buscarle el conjunto de positividad y negatividad? La voy a escribir acá de nuevo. A esta función que me quedó. E a la x por x menos 1. ¿Cómo hago? ¿Podemos hacer la clásica tablita o no? Podemos hacer la tabla de los signos. Podemos hacer la tabla de los signos, pero también podemos empezar ya a avivarnos de algunas cosas, como por ejemplo, que este factor de acá, ¿qué pasa? ¿Cómo es siempre? Positivo. Es siempre positivo. Entonces el signo me lo va a dar estas dos nada más. ¿Se entiende? Sí, O sea que yo tendría que ver... cómo cambia en la recta real el signo de x y de x menos 1. Y después f' de x me va a salir multiplicando los signos de estas dos. ¿Está bien? sí, se hace mucho más fácil. A ver, esta, ¿qué le pasa? En 0 vale 0. Y para los menores que 0 es negativa y para los mayores que 0 es positiva. Sí, ¿Sí? Esta en 1 vale 0. Para los menores que 0 es negativa, para los mayores que 0 es positiva. ¿Están de acuerdo? sí, Y ahora f', que el signo es el producto del signo de estas dos, acá ¿cómo va a quedar? positiva. Acá queda positiva. El 1. Acá, ¿qué le va a pasar? Ah, El 0, ¿qué 0. le va a pasar? Va a valer 0, ¿no? Sí, sí. Acá queda negativa. En 1 vale 0. Y acá queda positiva. Sí, Entonces ya tenemos el conjunto de positividad y negatividad de la derivada, ¿no? eso sería que la derivada es creciente No, hasta la 0. derivada es positiva. ¿Quién es creciente? La pendiente de la recta. ¿No? No, la pendiente de la recta es positiva. ¿Quién es creciente? Función. La función. Ah, claro. Sí.
¿Se entiende? Ojo con mezclarlos tanto, ¿eh? Yo, con los signos ahora de la derivada, puedo sacar el comportamiento de la función. Si la derivada es positiva, ¿qué puedo decir de la función? Es creciente. Que es creciente. Si la derivada es negativa, es decreciente. Y después vuelve a ser creciente. Entonces uno puede decir que la función es creciente, ¿dónde? De menos infinito a 0. Unión de 0. 1 a más infinito, ¿o no? Ah, creciente, sí. Pensé que estábamos viendo ya todo. Creciente. Y es decreciente De 0 a 1. ¿Iría con corchetes? ¿El 0 o no? y a ver, contame, ¿sería con corchete o no? Y En 0. ¿Es creciente? En 0. ¿Vos tenés garantía? ¿Cuánto vale la pendiente? De la recta tangente, que es la pendiente de la curva. ¿En 0 o 0? Y entonces, ¿es creciente la función? No, o sea, es horizontal, no tiene... Mira, hay varias cosas a tener en cuenta. Primero que el resultado teórico que estamos usando acá, lo que te dice es esto, y que esto es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Dice, vos tenés y igual a f de x derivable en un intervalo abierto, dice el resultado, en AB, ¿sí? Entonces, se puede probar que si la derivada de f es positiva para todo x en el intervalo abierto AB, entonces f es creciente en AB, ¿sí? ¿Se entiende? El resultado teórico, lo que se puede probar es siempre y cuando el intervalo de que hable sea abierto. ¿Está? Por eso todos los que salen acá son abiertos. Ah, listo. ¿Se entiende? Sí, sí. Es creciente en el abierto, te garantiza la derivada. ¿Sí? Y si la derivada es negativa, entonces es decreciente en el abierto. Miren la demostración de esto y van a ver que es necesario que sea el abierto, que uno en el cerrado no puede afirmarlo. ¿Se entiende? Sí, Por eso es importante conocer los enunciados de los teoremas y de última ver la demostración para ver por qué tiene que ser el abierto y no puede ser el cerrado. ¿Eh? Entonces, acá quedan abiertos. Ahora, fíjense, yo se los voy a hacer con otro dibujito, escribí creciente y decreciente. Pero para indicar que sea creciente, yo voy a poner la flechita para arriba, ¿sí? Para decir que la función va subiendo. ¿Está bien? Y para indicar que es decreciente, voy a hacer la flechita para abajo. Si hasta 0 crece y a partir de 0 decrece, ¿qué pasa en 0? está ¿ese sería el punto crítico? ¿O no? O sea, Ya es más que punto crítico esto. Hay un máximo o mínimo. No, ¿qué es? No es un máximo o un mínimo, ¿qué es?
Si Neutro. crece y después decrece, ¿qué es? Un cambio de la recta. ¿Qué, chicos? Viene subiendo y empieza a bajar. ¿Qué hay ahí? No Un hay máximo. todo lo que hay acá. ¿Qué hay? Un extremo. Una discontinuidad. No cualquier extremo, chicos. No, discontinuidad no hay porque si es derivable es continua. No es un extremo cualquiera. ¿Qué es? Si sube y después baja. ¿Qué es El, esto? el enunciado dice extremo relativo. Chicos, es un máximo. ¿O no? Ah, lo habían dicho algunos chicos, creo. Oralmente no. Si lo dijeron en el chat y yo el chat no lo leo. Estuvieron diciendo extremo, no dijeron nunca la palabra máximo, dijeron punto crítico. Cuando dijeron punto crítico, yo dije, todavía es más que un punto crítico, porque ya sabés que sí que es un extremo, pero no solo sabés que es un extremo, sino sabés qué tipo de extremo es. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Cuando yo digo es un extremo, en tal valor la función tiene un extremo, vos no sabés si es máximo o mínimo. Puede ser máximo o puede ser mínimo. ¿Tá? Pero en este caso, como ya tenés que antes crece y después decrece, tenés más que sea un extremo. Tenés además qué tipo de extremo es, que es un máximo. ¿Se entiende? sí, se entendió. Y acá, bueno, ahora la respuesta es fácil, ¿no? En uno, ¿qué hay? Un mínimo. Un mínimo. O sea, analizando los puntos de la derivada, los signos de la derivada, no solo me sale en qué intervalos crece y decrece la función, sino también me quedan establecidos los extremos y además clasificados. Me sale si es máximo o si es mínimo cada uno. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Ahora, si vamos al enunciado del problema, que decía, estudiar los intervalos de monotonía. ¿Estudiamos los intervalos de monotonía? Sí, acá lo respondí. ¿Se entiende? ¿Está? Acá estudié los intervalos de monotonía. ¿Sí? ¿Y qué más preguntaba? Me quedó medio pegada ahí con la... Bueno. ¿Qué más preguntaba? ¿Presenta extremos relativos? ¿Por qué me pregunta extremos? Porque me dice, fíjate si hay máximo o hay mínimo. Por eso me pregunta extremo. ¿Se entiende? Claro, sí, se entiende. Si me dice presenta máximo, tengo que decirle si hay máximo. Si me dice presenta mínimo, tengo que decirle si hay mínimo. Ahora, si me dice si presenta extremo, tengo que fijarme los dos. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué responderían a eso de presenta extremos relativos? Que presenta dos extremos, uno es positivo y otro, No, uno, uno es positivo, no. Presenta dos extremos relativos. En el punto 1, f de 1, que vaya a saber uno lo que da, porque el extremo está ahí en ese punto, entonces va a ser en 1 para x, y para y va a ser f de 1, que queda e, y acá queda e. Queda e, ¿no? sí, da uno, ese polinomio. En el 1e, en 1e, un mínimo, un máximo, un máximo relativo, y en
el otro punto, no, en el 1 es de un mínimo, es este el 1, ¿no? Cuando x vale 1, es un mínimo, ¿no? Y en el 0, menos 3 creo que era, acá. En 0 este da 1 y este da 3, en 0, 3, ¿no? Sí, sí. Un máximo relativo. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? A veces, cuando uno da los extremos, en vez de poner el punto, pone solo el valor de x porque sabe que el de y es la imagen por la función. ¿Se entiende? ¿Está? Fíjense que ahora uno podría decir, bueno, esta función en 0 vale 3, ¿sí? Y en 1 vale e, que es por acá, ¿sí? Y lo que me dio es que viene creciendo hasta que llega acá, ¿sí? Viene así subiendo hasta que llega ahí, después baja, decrece, ¿lo ven? Y después crece, ¿sí? Es una función continua, sea que va a haber un 0 por acá y un solo 0. ¿Se ve? Hice bien las cuentas, ¿no? Ahora vamos a chequear. Va a tener una pinta así la función esta. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está? Lo que yo sé acá es que crece. Ahora, cuando yo sé que una función crece, este crecimiento puede ser que sea de esta forma o que sea de esta forma. Los dos son trazos de funciones crecientes, ¿lo ven? Sí, pero uno crece como más rápido, ¿no? No, no pueden crecer a la misma, a la par. Ah, sí. El tema es la curvatura, el tipo de curvatura que tiene, que se conoce como la concavidad de la función, que eso está más adelante, ¿sí? Ya va a venir. Acá es creciente cóncava hacia arriba y acá es creciente cóncava hacia abajo. Lo mismo, fíjense que pasa en el decrecimiento, ¿no? Puede decrecer así o puede decrecer así. ¿Está? Esta es cóncava hacia abajo, esta es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces lo que me faltaría para poder decidir bien es cómo es la concavidad de esto. Ahora vamos a ponerla en el GeoGebra. ¿Arrancaste o no arrancaste? No sé si arrancaste, ¿verdad? Ahí sí, ahora sí. Ahora sí. Mientras que se termina de abrir GeoGebra, ven cómo ya, ahí ya se abrió. Se va perfilando el gráfico de una manera más precisa ahora. No, no. La tengo que buscar acá. Escribite. Ahí está. E a la X me dictan el polinomio Eh, al cuadrado
¿La derivada ya? ¿La función No, derivada la o no? función, la función. La derivada fue un instrumento para ver dónde esa función que nos daban era creciente o Eh, decreciente. menos 3x después Menos del x cuadrado. 3x más 3, 3, ¿no? Era sí, más 3. más 3. Ah, no lo estamos viendo porque está por allá arriba. Esperen que... Ahí está, ¿lo ven? Y de hecho yo le mandé una raíz acá y parecería que no la tiene, ¿no? Habría que buscarle, después parece que hay una asíntota horizontal ahí, y acá, sí, fíjense que... Pero no me está dando lo que nos dio, lo escribí. Ah, no, miren cómo me quedó mal escrito esto. Ah, quedó todo elevado. Me quedó todo elevado. Esto ahí y este paréntesis del final no va. Ah, ya me da, ahora sí me gustó. Me está dando. Igual no hay, ven, no se hace negativa, no debe tener ceros. El polinomio este de grado 2 que está acá no debe tener ceros, porque solo va a haber positividad o negatividad si este cambia de signo, ¿lo ven? Sí, sí. Y acá está el máximo y acá está el mínimo, ¿sí? Pero son relativos. ¿Por qué se dice que son relativos? ¿Por qué se dice que son relativos? Porque es un máximo en un entorno de este punto, porque después la función toma valores más grandes que ese, ¿lo ven? Ah, sí, eso te iba a preguntar. Era porque estamos viendo el máximo, pero en el intervalo nomás. En un entorno, la derivada lo que te detecta son extremos relativos, ¿sí? Sí. No absolutos. El absoluto es el que es máximo en todo el dominio, o mínimo en todo el dominio, ponerle el vértice en la parábola. ¿Se entiende? Sí, sí, se ve. Pero vos el vértice en la parábola con la derivada lo vas a encontrar como extremo, pero la derivada lo que te garantiza es que es relativo. En un entorno de ese punto es el valor máximo, pero no en todo el dominio, ¿sí? Para que pase en todo el dominio tenés que analizar otras cuestiones de la función para poder decidir si ese que te encontró la derivada es absoluto o no. ¿Está? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Pero el tema es que el valor que es máximo absoluto también es relativo, o el que es mínimo absoluto también es relativo, porque como es máximo para todo el dominio, también lo es en un entorno del punto, ¿sí? Por eso la derivada te los va a detectar a todos, lo que no te va a definir es si es absoluto o relativo, a lo sumo te dice que es relativo. ¿Sí? Que es ahí, relativo o local, se suele decir ahí, en un lugarcito seguro. ¿Qué pasa después? A estudiarlo de otro lugar. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. ¿Sí? Em, ¿Se entendió cómo se hace entonces? ¿Qué hay que hacer para determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función? O, dicho cortito, estudiar la monotonía. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Calcular la derivada y hallar el conjunto de positividad y negatividad de la derivada. Sí, ¿Sí? Y después traducir a palabras de lo que le pasa a la función, porque el conjunto de positividad de la derivada son los intervalos de crecimiento de la función, y el conjunto de negatividad los intervalos de decrecimiento. ¿Sí? Y esta forma de determinar
si determinados valores son extremos y qué tipo de extremos son, es lo que se llama el criterio de la primer derivada para determinar extremos, ¿sí? Analizando los signos de la primer derivada, me salen si los puntos donde hay un cambio de crecimiento hay ese extremo y qué tipo de extremo es. ¿Está? ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Vamos al otro problema propuesto, que es este, que lo tengo en la página que le sigue. Acá está. ¿Sí? Que dice, de una hoja de papel debe contener 18 centímetros cuadrados de texto impreso. Los márgenes superior e inferior deben tener 2 centímetros cada uno y los laterales 1 centímetro. Haya las dimensiones de la hoja para que el gasto de papel sea mínimo. ¿Sí? ¿Qué habrá que hacer? ¿Qué harían? ¿Cómo empezarían a pensarlo? Y habría que buscar una relación, o sea, una función y derivarla y determinar eso que vimos recién. Exacto. Bien, ahora, ¿cuál es la función que tengo que buscar? ¿Dónde la descubro? ¿Dónde decido cuál es? ¿En qué parte del problema me va a salir cuál es la función que tengo que buscar? Cuando me dice esto del final, ¿no? Las dimensiones de la hoja para que el gasto de papel sea mínimo. O sea, yo tengo que establecer dimensiones de la hoja de papel para que el gasto sea mínimo. ¿Sí? El gasto Sí. de papel sea mínimo. ¿Está? Ahora, la hoja de papel, ¿qué forma tiene? Un Generalmente. cuadrado, un Algo un poco más rectángulo, genérico sí. que un cuadrado, un rectángulo. ¿Está bien? El cuadrado es un rectángulo. ¿Está bien? Entonces, siempre cuando uno tiene un problemita de estos, lo primero que le conviene hacer es hacerse un bosquejito de lo que está diciendo el problema. ¿Está? Para ver de qué me está hablando y qué es lo que quiere que haga yo con esto. ¿Y qué me pregunta? Las dimensiones de esta hoja para que el gasto, el papel total que consuma, sea el mínimo posible. ¿Sí? O sea, ¿yo qué tendría que hallar? ¿Cuánto vale esto y cuánto vale esto? ¿No? Sí. De manera de que el gasto de papel sea mínimo. ¿A qué se refiere con eso de que el gasto de papel sea mínimo? Matemáticamente, ¿qué tengo que calcular para saber que voy a gastar la menor cantidad de papel? El mínimo absoluto. Claro, pero ¿qué cuenta tengo que hacer? ¿Qué tengo que calcular de esa hoja de papel para saber que el papel que estoy gastando? ¿Entienden lo que Área les... máxima, ¿Eh? el mayor área que cubre El la hoja. área, ¿no? El área es la que me va a decir cuál es la cantidad de papel que estoy gastando. ¿Se entiende? Sí. En metro cuadrado, en centímetro cuadrado, en lo que sea, el centímetro, ¿no? Va a quedar, ¿no? La cantidad de papel que estoy gastando. Y a esta es a la que le tengo que buscar, a esta cantidad es a la que le tengo que buscar, ¿qué cosa? El mínimo, ¿no? ¿Están hasta ahí? Sí. ¿Cómo calculo el área? Vamos a llamarla... En este rectángulo base por altura.
¿Y acá cómo se llama? ¿Cómo le puse? ¿Cómo Y por calculan el X. área de esta hoja de papel si a esto Ah, lo llamé X y a esto lo llamé Y? no entendía. Como dijo Tobías, X por Y. X por Y. ¿Sí? Y ya está, esta es la función a la que le tengo que buscar el mínimo. Pero ¿qué le pasa a esta función? Esta función tiene dos variables, ¿no? Depende de X y depende de Y. Y nosotros vimos cómo buscar el mínimo a funciones de una sola variable. variable. Entonces, lo que tendremos que buscar es alguna forma de llevar a esta a que sea de una sola variable. ¿Sí? Ver si en el problema me da algún dato como para saber, para escribir a esta como de una variable. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué datos me da en el problema? ¿Qué otra cosa me dice? Te da el área ya, ¿no? El de los 18 centímetros. El área total no. ¿El área de qué me da? Ah, del texto. Del O texto sea, impreso. O sea, el área sin los márgenes. bueno, también te dan los márgenes. Y me da los márgenes, ¿no? Me dice, los márgenes superior e inferior, 2. O sea, de acá y acá tengo que dejar 2 centímetros, ¿no? Y los laterales, acá y acá, tengo que dejar 1 centímetro. Sí. Y cuando haga eso, acá adentro me queda el área impresa, el área que va a ser impresa. ¿Se entiende? Sí. Y esta de acá adentro, ¿cuánto vale? Esta es la que me dice cuánto vale. 18 centímetros cuadrados. Claro. Esta de acá adentro es 18 centímetros cuadrados. O sea que en realidad estos 18 centímetros cuadrados es el área del rectángulo de acá adentro. ¿Sí? Que, como decían, es base por altura. ¿Cuánto vale la base del rectángulo de adentro? X menos 2. La base, sí, perdón, x menos 2, bien. ¿Sí? Porque es la total, que la llamé x, menos este. Y la altura, Y menos 4. y menos 4. ¿Sí? Y entonces acá tenemos una relación implícita entre x e y. Lo que podemos hacer es despejar acá, por ejemplo, y, o x, la que quieran, despejamos ahí, la ponemos acá y ahí nos queda esta en una sola variable. ¿Se entiende? Sí. ¿Está? Voy a sacar las unidades porque las unidades están bien acomodadas, está todo bien en la misma unidad. El resultado, la X e Y, cuando la obtengamos va a ser en centímetros, que es toda la unidad que se está manejando acá. Y lo que hago acá es despejar Y. Me va a quedar 18 sobre X menos 2 más 4. Eso es sí. Sí. Este pasa dividiendo y el 4 sumando. Sí, sí. ¿Sí? Y entonces vengo acá y el área va a ser X por, e Y va a ser 18 sobre X menos 2 más 4. ¿Está? Y ahora ven que el área quedó solo dependiendo de X.
Y a esta sí le puedo buscar el mínimo. ¿Se entendió? Sí. Lo único que hicimos hasta acá es encontrar cuál es la función a la que le tenemos que buscar el mínimo. Acá, dejé acá. ¿Sí? A esta función le tengo que buscar el mínimo. ¿Tá? Ahora, el tema es, ¿en qué valores una función puede llegar a tener un mínimo? ¿Sí? La pregunta es esta. ¿En qué valores ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que en un valor la función esta tenga un mínimo? ¿Tiene que estar dentro del dominio? Primero que nada tiene que estar en el dominio, ¿sí? Obviamente. Bueno, acá nos piden dimensiones de hoja. Supongo que 0 nunca va a ser. Exacto. O sea que lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de esta. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio? Miren, ¿a qué llamamos X? ¿A qué llamamos Y? No, 0 y negativo no puede ser. Así que supongo que será... 0 y negativo no puede ser, pero todavía más que 0. Fíjate que X tiene que ser seguro mayor que 2, ¿o no? Ah, sí, sí. Porque si X vale 2 no te quedaría para imprimir. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. ¿Está? O sea que en realidad X arranca en 2 y ahí se te soluciona este tema. ¿Y después tiene alguna cota superior o puede valer cualquier otro valor? O sea, tiene que valer más de 4. Y va a tener que valer más de 4, que es esta ahí, ¿no? Y tiene que ser mayor que 4. Pero Y es esta cuenta de acá con X. ¿Sí? Y en realidad te queda que tiene que ser 18 sobre X menos 2 positivo, con lo cual lo que necesitas es que X menos 2 sea positivo y con el dominio que estás tomando de X se verifica eso, ¿o no? Sí, O sea que el tema de la Y con este dominio se soluciona. Con lo cual no hay ninguna otra condición acá. ¿Se entiende? sí, se ve. ¿Se ve? Bien, estar en el dominio. Y solo con estar en el dominio es mínimo. Em, ya hay que poner la condición de que... No, es que no estábamos hablando ahora de la derivada ya, ¿no? O sea, no. Y en cierta medida sí, porque nosotros vimos ahí en el ejemplo anterior que para que haya un extremo, para que haya un máximo o un mínimo, tiene que haber un cambio de crecimiento de la derivada, un cambio de signo de la derivada, ¿no? Sí, ¿Sí? Entonces uno tendría que pensar, la otra condición vendría asociada a en qué valores la derivada puede cambiar de signo, ¿o no?
A ver, tiene que estar en el dominio. Tiene que ser un valor donde la derivada cambie de signo después de estar en el dominio, ¿no? Sí. Y después, además, para ser efectivamente un mínimo, tiene que ser que antes del valor la derivada sea negativa y después sea positiva, ¿no? Para que sea un mínimo. Sí. Eso es lo mismo que decir que es decreciente a su izquierda y creciente a su derecha, ¿no? Exacto. Sí, sí. En un entorno del punto, no hay necesidad que sea para toda la vida eso. Ok. ¿Está? Entonces, tiene que estar en el dominio. Ya sacamos el dominio, son todos estos valores. La derivada tiene que cambiar de signo. ¿Dónde puede cambiar de signo la derivada? Una función, ¿en qué valores puede cambiar el signo? Piensen en la unidad 1, ¿En las raíces? en las raíces. ¿Solo en las raíces puede cambiar de signo? No. En- En los puntos o que sea, no están en el dominio también pueden cambiar de signo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando teníamos una función cualquiera y buscábamos el conjunto de positividad y negatividad? Lo que marcábamos eran los ceros de la función y también el dominio, ¿no? Sí. Entonces, la derivada puede cambiar de signo en dos lugares. Pero en este caso, o sea, si cambia fuera el dominio no estaría cumpliendo la primera. No, puede estar fuera del dominio de la derivada, pero sí estar en el dominio de la función. Ah, Este es el de la función, ¿eh? ¿Se entiende? sí. Porque tiene que ser un valor que sea respuesta. Y acá, cuando hable del dominio, va a ser del dominio de la derivada. ¿Está? Puede cambiar de signo donde no pertenece al dominio o en las raíces. ¿Se entiende esto? ¿Se ve que eso es un no pertenece? No medio... Pero ahora estoy hablando del dominio de la derivada, ¿sí? Recuerden que no siempre el dominio de la derivada coincide con el dominio de la función. ¿Está? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahora? Estos puntos, o que no están en el dominio de la derivada, están en el dominio de la función, pero no están en el de la derivada, o son raíces de la derivada, son los que se llaman puntos críticos de la función. ¿Sí? Y hay una tercera categoría. La tercera categoría que falta es ser frontera del dominio de la función. Sale de acá. Del dominio de F. Que en el ejemplo nuestro no hay punto frontera porque el intervalo es abierto. ¿Se entiende? Sí. Estas tres son los llamados puntos críticos, que en definitiva son los candidatos a extremos, los lugares donde la función puede llegar a tener un extremo.
porque son los lugares donde la derivada puede cambiar de signo. ¿Se entiende? Ahora, después para decidir si es un máximo, un mínimo o no es nada, ahí tengo que ver cuándo crece o decrece la función, o sea, los signos de la derivada, para decidir si tengo un mínimo o tengo un máximo. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando uno está resolviendo este tipo de problemas, una vez que tiene cuál es la fórmula de la función, saca el dominio de la función especialmente para ver si hay punto frontera, ¿sí? Como en este caso el dominio me quedó un intervalo abierto, lo que uno va a decir es que no hay puntos fronteras. Para que haya punto frontera, tiene que ser un intervalo cerrado. Y ahora uno tiene que ver si hay de estos otros dos tipos, o que no estén en el dominio de la derivada y las raíces de la derivada. Para ver esos tipos de puntos, lo que tiene que hacer es ahora calcular la derivada, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ahora vamos a calcular la derivada para ver si hay algún candidato algún valor que resulte ser candidato porque no está en el dominio de la derivada, pero sí está en el de la función. Ese sería uno. Y el otro candidato es que la derivada valga 0. ¿Está? Bueno, calculen la derivada esa, yo ya vengo. ¿Dale? Bueno.
Bueno, ¿cómo queda, chicos? La derivada de esta. Yo lo intenté hacerlo manual, pero creo que no me salió, así que lo metí en software y Qué te la flojo lo dicto. tuyo. Qué flojo. No, pero sí. Yo la voy a hacer Eh, manual y vos me decís si te voy a dar lo mismo que el software. A bueno, ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos que derivar esta. Es un producto, ¿no? sí. Derivada Lo que del está entre primero. ¿Eh? paréntesis, lo que está entre paréntesis, Sí. del 18 lo del 18, ¿es una composición o no? Lo podés pensar, sí. Ah, Como una porque me estaba composición. mareando con eso. Ahora te lo muestro. Vamos, arrancamos primero, es un producto derivado de este que es 1 por este sin derivar, ¿no? Arranca así. Sí, Más ahora este por la derivada de esta suma, que va a ser la derivada de esto más la derivada de 4, que es 0. Entonces lo que tenemos que concentrarnos es a qué es igual la derivada de esto, ¿no? Que en realidad, fíjate que esto, yo se los recomiendo, es la forma más cómoda de pensarlo. 18 por dividir por x menos 2 es multiplicar por x menos 2 a la menos 1. sí, ¿Está bien? Entonces, calcular esta derivada es la del número por la de la función, que es el número por la derivada de x menos 2 a la menos 1. Y acá es donde tenés la composición. ¿Sí? sí. Ahora, ¿cómo derivo el exponente menos 1? ¿Cómo se derivaba? Se baja multiplicando, La regla de derivación de exponente. claro, por lo que tenés a la menos 2, porque le tenés que restar 1. Sí, ¿Sí? Lo que tenés a la menos 2. Pero ahora tenés que multiplicar por la derivada de lo que tenés, pero la derivada de x menos 2, ¿cuánto es? es 1. Es 1. ¿Se entiende? Sí, Entonces, ¿qué te quedó? Y te quedó menos 18 sobre x menos 2 al cuadrado, ¿no? sí, Y eso es lo que tengo que poner acá. sí. Que lo que voy a hacer es sacar este, poner menos 18x sobre x menos 2 al cuadrado. Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Esta es la derivada. Ahora, con esta derivada tenemos que sacar el dominio, que ¿cuánto es el dominio? eh, 2 puede ser. No, 2 es lo que no está. Ah, sí, El dominio es el mismo que el de la función acá, ¿no? ¿O no? Porque x sigue siendo la medida de ese lado del coso que tiene que ser mayor que 2. ¿Sí? Y después puede valer lo que quiera. ¿Se entiende? sí, 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 se entiende. Entonces, en este caso no hay diferencia entre el dominio de la función y el de la derivada, con lo cual no hay de esos otros puntos donde hay función pero no hay derivada. Eso suele suceder en las raíces, que pueden tener que la función está definida pero la derivada no.
¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entendió. Y ahora lo próximo que tengo que hacer es ver cuando esto es cero. ¿Sí? Y no solo ver cuando esto es cero, sino después además voy a tener que ver cuándo es positivo o negativo para saber dónde está el mínimo. Entonces, me conviene siempre arreglar esta derivada. ¿Sí? Si uno acá hay que sacar denominador común, ¿está? Que va a ser x menos 2 al cuadrado, y me va a quedar 18 por x menos 2 más 4 por x menos 2 al cuadrado, y eso que no me va a alcanzar, menos 18x. ¿Sí? Y la voy, esperen, que la voy a arreglar abajo porque acá va a quedar. Como yo ahora con esta derivada tengo que buscar dónde vale 0 y después ver cuándo es positiva o negativa para sacar dónde está el mínimo, me conviene arreglarla. ¿Sí? El denominador común va a ser x menos 2 al cuadrado. X menos 2 al cuadrado dividido x menos 2 por 18, 18 por x menos 2. Más, acá me queda 4 por x menos 2 al cuadrado menos 18x. ¿Está? Y ahora en el numerador hacemos la cuenta, queda 18x menos 36 más, y acá me va a quedar 4x cuadrado menos 32x, ¿no? Pues esto, el doble producto del primero por el segundo me queda 4x, no, 32 no. ¿4x por 4? 16, no 32. Acá queda 16. X más el segundo al cuadrado, 16. Menos 18x. ¿Sí? Todo esto sobre x menos 2 al cuadrado. Y esto me está quedando entonces al cuadrado, solo quedó este, 4x cuadrado. 18x menos 18x se van, ¿no? Sí, y después 16 más menos Me queda 36. menos 16x menos 20, ¿no? Sí, Sobre x menos 2 al cuadrado, que si quieren después para trabajar con coeficientes más chicos, pueden sacar 4 de factor común, menos 5, ¿no? Ahí está. Y ahora esta derivada le tenemos que buscar cuándo vale 0, que son los otros candidatos que teníamos a extremos. Para que la derivada valga 0, es el numerador el que tiene que valer 0. ¿Me dio a mí la derivada como te dio a vos en el software? Sí, solo que acá como que le sacaron las raíces a ese polinomio que está adentro. Así que creo que queda igual, si le sacas Y raíces. ahora cuando le saques las raíces lo vemos, Claro. ¿no?
Esta es x igual a menos b, más menos la raíz de 16 más 4 por 5, 20. Sobre 2, ¿no? Es 4 más menos 6 sobre 2. 10 sobre 2, 5. Y 5 y menos 1. Y menos 1. ¿Sí? Así que sí, fíjate que este está quedando x menos 5 por x más 1. ¿Te la dio Sí, así? queda así. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué candidatos a extremos tenemos? Nada más. Los únicos que nos quedaron. ¿Qué candidatos a extremos tenemos de esta función? Ah, esto no. Este. ¿Qué candidatos a extremos tenemos? Acuérdense que para hacer un extremo, ¿qué tenía que pasar? Estar en el dominio, la derivada ser un lugar donde pueda cambiar de signo. ¿Quiénes son? Las raíces estas. Pero el ¿Las menos dos? 1, no, el ¿Las menos 1 no dos? está. No, el 5 solo. Este no me sirve. No me sirve porque No está en el dominio, la función. por el problema no me sirve, ¿no? Sí, Porque esta era una función de área y x era una medida. ¿Se entiende? sí. Este no sirve por el problema. Porque el dominio de la función era de 2 a más infinito. ¿Está bien? Entonces el único que me quedó es 5. Porque no tenía puntos fronteras, el dominio de la función y la derivada es el mismo, o sea que no tengo lugares donde no hay derivada, pero sí hay función. Y el único que me quedó es donde vale 0 y está en el dominio, es el 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, 5, ¿es mi respuesta? 5, ¿es la medida que estoy buscando? Si vale 5, o sea, ¿Qué no es se lo que yo volvería. sé del 5? Es una raíz, vuelve a 0 la. Es una raíz de la derivada. ¿Está bien? Sí, Yo de 5 sé que la derivada ahí vale 0. ¿Está bien? Es lo único, y que está en el dominio de la función, son los dos datos que tengo del 5. ¿Puedo asegurar que es el mínimo que estoy buscando o me falta hacer algo para saber si es el mínimo que estoy buscando? Yo del 5 la única información que tengo es que está en el dominio de la función y que la derivada en 5 vale 0. ¿Está? Con estas dos cosas, ¿puedo asegurar que 5 es el mínimo? ¿Qué tenía que pero pasar para que haya un mínimo? tiene que haber un máximo. No, puedo tener, Tiene que mirá, decrecer y en después la crecer. parábola tenés un mínimo y no hay máximo. ¿Qué tiene que pasar? Eso que dijeron recién. Tiene que decrecer y después crecer la Claro, que función. antes para valores menores que 5 decrecer y para valores mayores que 5 crecer. ¿Se entiende? La Sí. función. O sea, que, ¿qué es lo que tengo que ver? Es estas flechitas que les hice acá. Que decrezca la función quiere decir que la derivada es negativa. Y que crezca la función es que la derivada después sea positiva.
Entonces hay que ver que después de ese punto 5 sea de todos valores positivos. Y que antes te dé negativo, Ah, claro, sí. ¿está? O sea, yo en realidad tengo la recta, ¿sí? Lo que tengo es que voy a mirar solo a partir del 2, ¿no? ¿Está bien? Y Sí, por acá tengo al 5. Entonces yo tendría que ver qué pasa con esta derivada qué signo tiene la derivada acá, qué signo tiene la derivada acá para después decidir si este es un mínimo o no. ¿Se entiende? sí, sí. Ahora, el signo de esta derivada depende de qué cosa. Este de acá, el denominador es siempre positivo, ¿no? Porque un cuadrado Sí, y no vale 0. Este es positivo también. y el coeficiente del polinomio también. Claro, en realidad el signo depende de este polinomio. Y este polinomio, nosotros sabemos que es x menos 5 por x más 1. Sí, ¿Está bien? O sea que la derivada depende del signo de estos dos factores nada más, ¿o no? sí, sí. Ahora, en x menos 5, acá. X menos 5, acá es negativo. Acá vale 0 y acá es positivo. Y x más 1 ya valió 0 en menos 1, acá es siempre positivo, ¿no? Sí, ¿Se ve? Entonces la derivada, ¿qué signos va a tener? Acá, ¿cómo va a ser? negativa. Negativa. En 5 vale 0 Sí, y después es positiva. sí. ¿Se entiende? Entonces, en este caso sí cumple, o sea, los valores Claro, anteriores son porque de... f que resulta ser acá decrece y acá crece. Entonces en 5 tiene un mínimo. ¿Sí? ¿Está? ¿Listo? ¿Terminé? No, ya está, ya terminé. ¿Cómo sé si terminé o no? ¿Qué tengo que hacer para saber si terminé? Hay que comprobar una función del área original. Tenés que leer el enunciado a ver si contestaste lo que te preguntan. ¿O no? Cuando Sí. digo, ya está, ya terminé. Bueno, vamos a leer a ver si estoy contestando lo que me preguntaron. ¿Qué me preguntan? Las dimensiones de la hoja para que el gasto de papel sea mínimo. Y yo lo que tengo es lo que vale X. ¿Qué me falta para terminar de responder? Y, esa sería Claro, esto sería esto. la base, sí. Me falta Y, que Y lo teníamos por acá. ¿Sí? Ven que me lo voy a llevar.
Ya llego, ¿eh? Ya llegué. ¿Sí? Yo llegué a que x igual 5 hace mínima el área esa que estaba buscando. Y como el problema me pide hallar la dimensión, las dimensiones de la hoja, ¿sí? Ahora tengo que hallar la otra dimensión, que cuánto va a ser. 10 da eso. Va a ser 18 sobre 3 más 4, que da 10, ¿no? Y lo más importante en estos problemas es dar la respuesta, ¿sí? Para asegurarme que terminé. Me preguntaba las dimensiones de la hoja. Las dimensiones de la hoja deben ser, ¿cuáles? Los laterales de 10 centímetros. El largo por el alto. Claro, sí. Largo 10 centímetros y Claro. Debe ser 10 centímetros por 5 centímetros. sí. Yo acá la hice así, vertical, la hoja, puede ser, por eso no digo largo y ancho, ¿sí? Doy directamente las dos dimensiones. Después vos, dependiendo de cómo quieras poner el texto, elegís. ¿Entienden? Pero Sí, se hay que dar entendió la bien. respuesta para saber uno que realmente terminó de hacer todo lo que le pedía. ¿Está? Porque en este caso me pide las dimensiones de la hoja. Te puede preguntar cuál es el área máxima de la hoja y entonces con estas dos dimensiones tenés que ir a calcular el área, que sería 50 centímetros cuadrados, ¿entendés? Sí. ¿Sí? Bien, ¿se entendieron los dos modelos de ejercicios de esto? Sí, se entendió bastante bien. Bueno, me alegro. A ver, algunas cuestiones como para redondear el tema. Hay algunas cosas que surgen a la cual tienen que mirar y revisar y ver qué pasa. Primero hay una lista de teoremas, de 3 teoremas, ¿sí? Que está Fermat, Rolle y Lagrange. Este también conocido como teorema del valor medio. ¿Sí? Fermat lo que me va a contar es dónde puede haber extremos de una función. ¿Sí? Esencialmente Fermat es el resultado. Porque nos dice qué tiene que pasar para pensar en que una función tenga extremos. ¿Sí? Rolle en realidad es un teorema intermedio que me va a permitir demostrar Lagrange. ¿Mm? Y a partir del teorema de Lagrange sale este teorema que hablábamos hoy, que si tenemos que una función es derivable en un abierto y tenemos que la derivada de la función es positiva para todo x de ese intervalo donde es derivable, entonces vamos a poder asegurar que la función es creciente en el intervalo. Es más, que es estrictamente creciente, se puede mostrar. Y si la derivada es negativa, la función es decreciente en el intervalo.
Este sale usando Lagrange, ¿sí? Sin Lagrange no puedo demostrar esto, necesito este. Con lo cual se necesita Rolle, que es el que me garantiza poder demostrar Lagrange. Ahora, del de Fermat, de lo que dice el teorema de Fermat, sale lo que es la definición de punto crítico de una función. Los puntos críticos son los puntos donde la función puede llegar a tener un extremo. No me alcanza con que sea un punto crítico para que sea extremo, pero sí lo que en un principio da una función, yo tengo como candidato a extremo cualquier punto del dominio, Fermat me los acota, me dice, no, mira, no son cualquiera, les tiene que pasar esto para que sean posibles extremos, ¿sí? Punto crítico. El punto crítico es, como decíamos, un valor C que está en el dominio de la función, si no, ni hablamos, ¿eh? Tiene que estar en el dominio de la función. Y tiene que verificar alguna de las siguientes cosas. Ser un punto frontera del dominio. Vuelvo a repetir, esto se va a dar cuando el dominio sea un intervalo cerrado o semicerrado. ¿Está bien? En el otro lugar que la función puede tener un extremo es donde la derivada, perdón, donde no haya derivada. Pero observemos que estamos diciendo que hay función porque el punto C está en el dominio de la función, o sea, yo tengo imagen en C, pero cuando calculo la derivada, ahí no tengo más imagen de la derivada en C. ¿Se entiende? Sí. A estos puntos se los suele conocer con el nombre de singulares. ¿Sí? Y lo tercero, en el tercer lugar que puede llegar a haber extremos, es donde la derivada valga 0. ¿Sí? Punto crítico es un punto del dominio que verifica ser un punto frontera o un lugar donde no hay derivada o un lugar donde la derivada vale 0. Estos lugares donde la derivada vale 0 se suelen conocer como puntos estacionarios, porque se estaciona. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Ahora, estos puntos críticos son los que van a ser los candidatos o los posibles extremos, ¿sí? Candidatos a extremo. Pero con ser punto crítico no alcanza para efectivamente ser un extremo. Tiene que cumplir algo más. Y lo que tiene que cumplir es lo que se conoce como el criterio de la primer derivada para determinar extremos. Qué largo. Extremos. O simplemente criterio de la primera derivada, ¿sí? El criterio de la primera derivada para determinar extremos dice, yo tengo un punto C en el dominio de la función punto crítico. ¿Qué significa que sea punto crítico? Que pasa esto, o pasa esto, o pasa esto. ¿Está bien?
si además sé C punto crítico y tengo un entorno de C, ¿sí? E igual a un entorno de ese punto C con un determinado radio. ¿Está bien? O sea, tengo al punto C y tengo un entorno de este punto C. ¿Está bien? Donde yo sé que si X está acá, ¿sí? Si X pertenece a este entorno, y X es menor que C, entonces la derivada en X es negativa. Y si X es mayor que C, la derivada en X es positiva. Si se cumplen estas dos cosas, ¿qué puedo decir de este punto crítico C? Cuando X es menor que C, la derivada es negativa. ¿Qué quiere decir que la derivada sea negativa? ¿Qué le pasa a la función? ¿Es decreciente? Decrece, ¿sí? O sea, si estoy acá, para los menores que C, decrece. Y después, para los mayores que C, crece. Entonces, ¿qué hay en C? Un mínimo. Sí. Mínimo relativo, porque estoy hablando de un entorno, ¿sí? Ah, sí. De igual f de x. ¿Está? Y lo otro, al revés, sería que x esté en el entorno, y tenga que para los menores que c, la función, la derivada sea positiva, y para los mayores que c, la derivada sea negativa. Me cago en entonces. Si pasa esto, si tengo un punto del dominio que es punto crítico, un entorno del punto, tal que si X está en el entorno y es menor que C, la derivada es positiva. Y si X está en el entorno y es mayor que C, la derivada es negativa, entonces a C, ¿qué le pasa? ¿Qué es? Un máximo relativo. Un máximo relativo, ¿no? Porque si es positiva y después negativa, tengo máximo. ¿Sí? ¿Sí? Este es el criterio de la primera derivada, que es el criterio que usamos cuando sacamos, tanto en el primer ejemplo como en el segundo, cuáles son los extremos analizando los signos de la derivada. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Conclusión. Nada, ya estamos. Queda tiempo todavía, pero esto es el tema de esta semana. Tienen ahí más ejercicios para hacer. Les queda mirar los videos, leer la teoría, ver las demostraciones de estas cosas que les puntué acá al final. Nada, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? Tengo una pregunta con lo de cuando hay función, cuando hay función continua, pero no existe la derivada en ese punto. En la función, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, cuando la derivada es cero,
hay un máximo mínimo, pero cuando no existe, No, pasa algo no, raro. ojo, ojo con eso. Lo que te acabo de decir, si la derivada vale 0, no sabés si hay máximo mínimo. Vos solo tenés garantía de existencia de máximo mínimo si antes del valor crece y después decrece. Que la Ok. derivada valga 0 no te garantiza que haya máximo mínimo. ¿Sí? Ok. Ojo con eso, que les cortamos los pies y la cabeza si lo escriben. Mirá, vamos a hacer 2 ejemplos de esto que me estás preguntando. ¿Cómo es esto de que haya, que un punto esté en el dominio de la función y no esté en el de la derivada? ¿Eso es una cosa que me estabas preguntando? Sí, sí. ¿Sí? O sea, que yo tenga un C que esté en el dominio de la función que esté estudiando y ese mismo valor de C no esté en el dominio de la derivada. ¿Sí? De f'. Sencillito lo vamos a hacer. Ponele que tenés un ejemplo de qué pasa esto, f de x igual a la raíz cúbica de x menos 3. ¿Está? Sí. ¿Sí? Raíz cúbica de x menos 3. Dominio. Dominio Todos de los esta, reales. todos los reales, no tiene problema esta o no, porque es de índice impar. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Todos los reales, es más, es continua. ¿O no? Para cualquier x, el límite coincide con la imagen. ¿Está bien? Sí. Calculemos la derivada. ¿Sí? La forma cómoda de pensar la derivada de esta es pensarla como una potencia. ¿Sí? Y usar la derivada de x a la a. ¿Está bien? ¿Qué me va a quedar? Bajo el exponente. Por lo que tengo x, pero no tengo x, tengo x menos 3, a la 1/3 menos 1, ¿no? Menos 2/3 me queda. Sí. Por la derivada de esto que tengo en lugar de x, que es 1, ¿sí? Que como es 1 ni lo escribo. ¿Está bien? Ahora, esta, si la escribimos como generalmente la vemos, es 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x menos 3 al cuadrado, ¿no? Sí. Porque el exponente es negativo, así que se fue al denominador. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales menos el 0. No, menos Menos el 3, digo. menos el 3. O sea, que, ¿qué pasa en 3? Tenés función y no tenés derivada. Ah, está. ¿Sí? Sí. Este sería un punto singular, de los que llamamos punto singular. ¿Se entiende? Porque hay función, pero no hay derivada. Ahora, Ok. gráficamente, ¿qué pasa en un punto singular? Muchas cosas pueden pasar. Son cambios abruptos dependientes lo que hay. En el caso de la raíz cúbica, viene así y hace así. Y este es ese valor, es 3. Entonces, como que queda que la recta tangente es vertical, ¿lo ves?
Sí, ahí se ve. Lo otro que te puede pasar es que haga picos. Lugares donde hay función, la función es continua, pero no es derivable, generalmente te puede hacer picos. Así, ¿entendés? Ese piquito. Sí, Las curvas derivables son curvas suaves. ok. Ahí me quedó claro. ¿Está? Y el otro tema es que yo tenga que la derivada en C valga 0 y C no sea extremo. Porque ustedes generalmente dicen si vale 0 es extremo. Y yo te voy a mostrar un ejemplo donde la derivada en C vale 0 y C no es extremo. Y también es un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Vamos a seguir con x menos 3. ¿Sí? Derivada nula y C no es extremo. Vamos a poner que la función sea x menos 3 al cubo. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? Bueno, dominio, todos los reales. Y vamos a ver la derivada. ¿Cuál es la derivada? De esta. bajo el 3, Ujú. x menos 3 al cuadrado Sí. Por 1, ¿no? por 1. Que no lo pongo. Esta es la derivada. La derivada, si tomo c igual a 3 de nuevo, la derivada en 3 da 0. Sí, ¿Sí? Pero esta es x menos 3 al cubo, o sea, es x cubo que la desplacé 3 unidades a la derecha. ¿Sí? X cubo hace así. Y esta, lo que está es, en vez de en 0, la voy a tener acá en 3. Va a ser así y va a ser así. Contame, en 3, ¿hay un extremo? no. No hay un máximo, no hay ni máximo ni mínimo, ¿no? Ah, hay como un cambio en la curva ahí. Sí, pero eso es otra historia. Ya acá estamos que la derivada vale 0 y en C no hay extremo. Ah, ok. Está. ¿Tá? Sí, O sea, yo tengo que en 3 la derivada vale 0 y x igual 3 no es extremo de la función, ¿o no? ajá. ¿Por qué no es extremo? Mirá la primer derivada. Mirá esta. Mirá esta, la primer derivada. ¿Qué le pasa a la primer derivada? Es siempre positiva, no cambia el signo. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Entonces la función es siempre creciente, nunca va a haber extremo. Para que haya extremo tiene que haber cambio de crecimiento. Ok. La Ahí bien. condición necesaria, ¿sí?, que te va a garantizar que el punto es un extremo, es que ahí tenés un cambio de crecimiento de la función. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. ¿Ah? Esos son los dos ejemplos así bien típicos para que no compren teoremas falsos. Que puede haber puntos que están en el dominio de la función y no están en el dominio de la derivada. De las funciones que uno normalmente le gustaría tener, que son las polinómicas, las racionales, eso no pasa. Pero en las irracionales ya te tocan puntos que están en el dominio de la función y no están en el de la derivada. Por este tema de que cuando derivas se te va al denominador. ¿Se entiende?
Sí. ¿Sí? Y el otro teorema falso que suelen poner, y que nosotros le ponemos mal y los echamos, es este otro, de decir que porque la derivada vale 0 hay un extremo. No alcanza. Que los lugares donde la derivada vale 0 son candidatos a extremos. Para poder decidir si efectivamente lo son, tengo que estudiar el signo de la derivada, a ver si hay un cambio de signo, que eso implica un cambio de crecimiento en la función. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Por mi parte, no. ¿No? De lo anterior, de la unidad anterior, ¿hay algo que les haya quedado colgado que quieran preguntar? Yo no. ¿No? ¿El resto de la gente? Yo no. ¿No? Los parciales ya se los mostró Germán el viernes, ¿no? El recuperatorio, El sí. recuperatorio. ¿Eh? Sí. Igual ahora están ocultos, ya van a estar definitivamente abiertos. Lo que sí está desde el fin de semana es la resolución. No sé si la vieron. Les mandé mensajito por el foro de novedades. Está ahí en la parte de la instancia, en la sección del recuperatorio está la resolución de todos los ejercicios. ¿Está? Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, nos vamos a dormir la siesta. Que me la cortaron en la siesta. El corte de señal de internet de Germán produjo mi corte de siesta. ¿Está? ¿Dejo de grabar? Sí.